COP21, el Acuerdo Climático de París, fue a la vez un milagro, un desastre y un posible punto de inflexión. Las tres palabras son tan importantes las unas como las otras. Primero, fue un milagro, porque poner de acuerdo por unanimidad en París tantos países con tantos intereses diferentes es increíble. Os podéis imaginar, por ejemplo, que ahí estaba Arabia Saudí con su ministro del petróleo, porque ellos no tienen ministro del medio ambiente. Ahí estaba Polonia, defendiendo el carbón. Ahí estaba de Venezuela, defendiendo también el petróleo. Estaba China, que no quería dar ningún paso para financiar la lucha contra el cambio climático. Y, por supuesto, estaba Estados Unidos, que decía que no querían ningún acuerdo vinculante. Haber conseguido, con todos estos intereses contrapuestos, un acuerdo al final es un milagro. Y también es un milagro por otra razón. No sé si acordáis cuando fue COP21, la segunda semana, la más importante. ¿Os acordáis? En diciembre, durante la primera semana de elecciones generales, de la campaña. ¿Cuántas veces se habló de cambio climático en las elecciones? ¿Ninguna? Entre ninguna y menos que ninguna. Entonces aquí también tenemos que pensar. Estamos esperando de los gobiernos que actúen de forma decidida contra el cambio climático, cuando nosotros y nosotras hemos sido incapaces en campaña de poner el cambio climático como una prioridad cuando estaba COP21. Y por eso también es un milagro que hayamos conseguido un acuerdo que ponga un objetivo que es ambicioso. Tenemos que hacer lo máximo para no superar el 1,5 grados antes del final del siglo. Pero al mismo tiempo tenemos un problema. Es que a nivel científico este acuerdo es también un desastre, porque si bien pone un objetivo muy ambicioso, el 1,5 grados, tampoco pone las herramientas necesarias para conseguir este objetivo. Dos ejemplos muy claros. Primero, los compromisos voluntarios de los países. Si les seguimos, de España, de la Unión Europea, de todos los países de este mundo, llegamos a más de 3 grados centígrados al final de este siglo. Es decir, 2 veces más que el límite que han puesto los científicos y además el Acuerdo Climático de París, que fue luego lanzado en Nueva York hace poco. Y lo primero que tenemos que reconocer de vez en cuando es que a veces también ganamos. Y lo que hemos ganado en París es lo que yo llamo la hegemonía cultural climática. Ahora el discurso de todas las personas, de todos los gobiernos, de todos, incluso las multinacionales, es un discurso ecologista del que llevamos desde hace 30 años. Y eso lo hemos conseguido por fin. Y lo tenemos que reconocer. Es verdad que las palabras no son suficientes para cambiar las cosas, pero sin una palabra fuerte no se consigue tampoco pasar a los hechos. Y además es muy interesante ver una cosa también, de qué piensan los demás. Es decir, más en el círculo ecologista que podemos representar, ¿qué piensan los demás? Pues es muy simple. Tenéis, por ejemplo, al lobby del carbón europeo, que dice que el peor enemigo ahora mismo de su business, de su negocio y de las energías fósiles es el Acuerdo de París. Normal, bajaron sus acciones en 2 semanas como nunca. Y otro ejemplo muy interesante, el Donald Trump, que dice que el cambio climático es una creación de China para joder a Estados Unidos. Tenéis el tweet, lo podéis encontrar en internet. Él sueña con su partido, el Partido Republicano, con tumbar el Acuerdo de París, porque va en contra, según él, de los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos. Esto es para reubicar dónde se encuentra el Acuerdo Climático de París. De la capacidad que tengamos, tanto dentro de las instituciones como en la calle, para que este acuerdo se haga real. Entonces lo que tenemos que hacer ahora mismo es coger este acuerdo, lo mejor que tiene, sobre todo la dinámica política y social que implica, y aplicarlo cuanto antes. A pesar de sus deficiencias, tiene sobre todo un objetivo que marca un camino. Se ha terminado la era de las energías fósiles y empieza la era de las energías renovables. Este es el camino que marca COP21. Entonces ahí es donde lo podemos enmarcar con el TTIP. Porque tenemos que hacer, ahora que tenemos COP21, tenemos que decir lo siguiente: todas las herramientas, sean comerciales, económicas,
se tienen que enfocar dentro de esta dinámica global que es luchar contra el cambio climático. Entonces, tenemos que mirar qué dice el TTIP de estas cuestiones climáticas y energéticas. Primera cosa con el TTIP. Pues el TTIP es la mejor arma que tienen las multinacionales para poder exportar más y más energías fósiles. Quitando barreras arancelarias y no arancelarias, está facilitando la exportación de petróleo, de carbón y de gas. Y además lo hace también con las arenas bituminosas, que son las energías fósiles más peligrosas que tenemos ahora mismo en Canadá. Lo que hace el TTIP es poner una cláusula que os dice claramente que los estados, las comunidades autónomas, los municipios no pueden desarrollar políticas que privilegien a las políticas y energías locales. Es decir, que quita cualquier posibilidad a los municipios, a las comunidades autónomas y a los estados de privilegiar las energías renovables y su relocalización en manos de la ciudadanía y las instituciones. Están quitando cualquier cláusula de relocalización energética y esto es un peligro real para el desarrollo de las energías renovables. El TTIP apoya las energías fósiles y además hace lo máximo para que no se desarrollen los saberes y tecnologías de las energías renovables. Si fuera poco, hablemos también de soberanía, ¿verdad? La soberanía energética, la soberanía climática, que supone que somos las personas, somos los ciudadanos, las ciudadanas, que tenemos que retomar el poder sobre la producción y el consumo energético para poder decidir cómo queramos desarrollar esta sociedad a nivel energético. Esto es una cuestión de democracia. La energía es una cuestión democrática. Sin embargo, lo que hace el TTIP, yo imagino que ya muchos lo sabéis, es dar aún más poder a las multinacionales. A todas las multinacionales, por supuesto. Agronegocio, salud y, por supuesto, también a las de la energía. Con una herramienta que antes se llama ISDS y que ahora se llama ICS. Podéis olvidar totalmente esto. Recordad además que son tribunales de arbitrajes privados que permiten a multinacionales ir a juicio si no les gusta, por ejemplo, una política implementada por un Estado o por la Unión Europea. Por ejemplo, para que veáis que esto no es un sueño, no es una cosa que no está pasando, al revés, ya está pasando. Una multinacional se llama Lord Pine, es una multinacional americana y que ha utilizado el NAFTA. El NAFTA es el Acuerdo de Comercio e Inversiones entre México, Estados Unidos y Canadá, y lo ha utilizado para poder tumbar a la moratoria de Quebec sobre el fracking. Y esta multinacional pide 250 millones de dólares a Quebec por ir en contra de sus intereses y negocios privados. Entonces, esto quiere decir que el TTIP lo que hace es quitar el poder ciudadano, quitar el poder político institucional, tanto de los estados como de la Unión Europea, y dar aún más poder, si fuera posible, a las multinacionales energéticas de Europa y de Estados Unidos. Y tercer punto es la conclusión lógica de todo esto, es que el TTIP no es una herramienta para luchar contra el aumento de las emisiones de CO2. Primero, por supuesto, al querer aumentar el transporte, el comercio entre dos zonas económicas alejadas, aumenta las emisiones de CO2. Esto es bastante lógico. Hasta la propia Comisión Europea lo reconoce. Pero además, si tenemos en cuenta todo lo que os he contado en torno a las energías fósiles, llegamos con el TTIP a un aumento radical de las emisiones de CO2. Hay un informe que es muy interesante, os lo recomiendo leer, que es de Ingenieros Sin Fronteras de Cataluña, que dice que vamos a tener un aumento de 200% de emisiones de CO2 en 2030, cuando la meta de la Unión Europea es reducir en un 40%. Es decir, que cuando dice la Unión Europea queremos ir por aquí firmando el Acuerdo Climático de París, el TTIP va exactamente en el sentido contrario. Por tanto, es muy importante cuando estemos con la Unión Europea, cuando estemos con sus hombres de negro que vienen de hecho a Valencia también para decir, oye, tenéis que firmar este acuerdo también, tenéis que apoyarlo, mandar una carta a todos los municipios españoles que están en contra del TTIP. Tenemos que recordar, nosotros no estamos en contra del comercio con Estados Unidos,
sino que estamos en contra de herramientas que no permiten cumplir con lo mínimo de lo mínimo, que es luchar contra el mayor reto de la humanidad que tenemos ahora mismo, que es el cambio climático. No estamos dispuestos a vender nuestra soberanía energética. No estamos dispuestos a vender nuestro futuro en base a renovables. No estamos dispuestos a este tipo de comercio. Y al mismo tiempo le vamos a decir, sí queremos, por supuesto, un acuerdo como en Estados Unidos. Sí queremos desarrollar una estrategia en positivo. Y lo primero que queremos, si se firma un acuerdo con Estados Unidos, es que ponga en el primer artículo que este tratado tiene que ser coherente con COP21. Tiene que ser coherente con todos los convenios de derechos humanos a nivel internacional. No hay comercio por encima de la justicia, que sea climática o social. Y eso es lo que queremos ver dentro de los tratados comerciales. Y además les voy a decir, para terminar, una buena noticia, porque siempre hay buenas noticias en política, a pesar del 26 de junio, es que el TTIP lo podemos y lo vamos a parar. Os lo digo en serio. Lo vamos a parar porque ahora mismo tenemos millones de personas que apoyan esta lucha. Tenemos centenares de municipios en toda España y en toda Europa que están diciendo que no queremos TTIP, no queremos CETA, no queremos TISA, que es otro que tenemos por aquí, no queremos esos tratados de comercio e inversiones que nos quieren colar. Tenemos ahora mismo también fuerzas suficientes para oponernos, por ejemplo, si lo conseguimos en el Congreso del Parlamento Europeo. Con un solo país que se oponga al TTIP en toda Europa, lo tumbamos. Y esto es fundamental tumbar el TTIP para poder soñar con otras cosas. Y este sueño, eso que tenemos que aportar también desde ECO, desde la red ECO-Joven, es el mundo que queremos construir. No solamente oponernos, sino decir, también queremos otro mundo del buen vivir, que comentaban antes. Queremos un mundo basado en la justicia social, en la justicia climática, en la democracia, y este mundo se puede construir a nivel local, con los municipios donde estamos, a nivel de comunidad autónoma, por supuesto, a niveles de Estado, con nuestros diputados, y también a nivel europeo. Entonces os animo muchísimo a construir este mundo que queremos, porque más allá del TTIP podemos y debemos pensar en una sociedad donde vivimos bien y felices dentro de los límites del planeta. Gracias.